Buenas tardes, soy Marcela Rossi, directora de la Escuela de Contador Auditor. Esperando que todos se encuentren bien, para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este encuentro virtual organizado en conjunto por la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello y la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos. En esta oportunidad, el tema a tratar es modernización tributaria IVA en los inmuebles, ya que creemos necesario dar a conocer las últimas modificaciones tributarias sobre este tema. Luego de terminada la exposición, habrá un tiempo para contestar sus preguntas enviadas a través de este chat. La expositora es la señora Aida Gana, abogada del Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos Regional Oriente, a quien desde ya agradezco su disposición para compartir con nosotros esta información. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Aida Gana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la invitación y la oportunidad que la Universidad Andrés Bello ha creado, ¿no?, para realizar esta actividad que forma parte del programa de vinculación con el medio de la Casa de Estudio, pero que también contribuye a los objetivos del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a poder realizar acciones de formación, de socialización de la normativa tributaria, especialmente de las novedades que trajo aparejada la reciente modernización tributaria contenida en la ley número 21.210. En ese sentido, quiero un segundito para compartir la presentación adecuadamente. En ese sentido, me sumo a esta iniciativa con mucho interés y quiero compartir con ustedes las novedades que trae en materia de IVA en los inmuebles la modernización tributaria. Me gustaría tener algún feedback antes de iniciar para saber si es que se ve correctamente el material. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la ley 21.210 sobre modernización tributaria introdujo una serie de modificaciones en distintos cuerpos legales. Esas modificaciones pasan por ajustes al Código Tributario, ley sobre impuesto a la renta, ley sobre impuesto a las ventas y servicios y otros tantos cuerpos legales. En lo relativo a la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, en particular al impuesto al valor agregado y más específicamente en relación a los inmuebles, hay novedades. Y de esas novedades ahora vamos a conversar un ratito haciendo foco en aquellos cambios que trae la norma, ¿no? Entonces, el objetivo de esta actividad tiene que ver con, o dice relación con dar a conocer los cambios en la tributación que van a producirse o que el sistema tributario, las normas tributarias contemplan tanto para la enajenación como para el arrendamiento de bienes raíces. Y todo esto a consecuencia de la ley 21.210, como les comentaba. Intentaremos en el tiempo que tenemos disponible con los participantes, ¿no?, abordar algunas cuestiones relativas al hecho grabado básico venta, otras vinculadas con los hechos grabados especiales asimilados a venta o a servicio según sea el caso, tratados en el artículo 8º de la ley, las modificaciones que le afectan. Pasaremos revista a algunas innovaciones en materia de determinación de la base imponible y revisaremos un aspecto novedoso, interesante que trae la reforma relativo a la proporcionalidad en el uso del crédito fiscal, IVA. Y finalizaremos con algunas recomendaciones e invitaciones a los participantes, a quienes escuchan este webinar, a vincularse con el servicio a través de su página web, porque existen numerosas iniciativas de formación en línea en las que pueden participar. Una breve mirada a la situación de los inmuebles y en particular, diría yo, con el foco puesto en la construcción. Una mirada, podríamos decir, panorámica, histórica. Desde el año 1987 el IVA
grava la construcción. Por regla general, los inmuebles no conversan con el impuesto al valor agregado. Sin embargo, a partir de esa fecha y producto de un escenario de evasión tributaria suficientemente extenso, ¿no? Profundo, que afectaba la recaudación fiscal, se incorporaron modificaciones en la ley. Pues bien, desde el año 87 y hasta el 31 de diciembre del año 2015, durante ese periodo, la ley sobre impuestos a las ventas y servicios gravaba la venta, ¿no es cierto?, que se efectuara de inmuebles realizadas por empresas constructoras. Ese era el estado del arte, la venta de bienes raíces, ¿no?, de inmuebles que realizaran empresas constructoras, o sea, quien construía directamente o le encomendaba a otro que construyera para él. Esa situación cambió y se amplió la aplicación del impuesto al valor agregado a la actividad inmobiliaria, es decir, ya no es necesario únicamente que se trate de bienes construidos, sino que siempre que exista una venta respecto de un inmueble que ha sido adquirido con ánimo de reventa, entonces veremos la aplicación del IVA. Esa regla está contenida en la ley 20.780, simplificada por la ley 20.899, la primera del año 2014, la segunda del año 2016. Y esa vigencia entró, digamos, en vigor, ese nuevo mapa normativo a partir del 1 de enero del año 2016. Entonces la industria inmobiliaria pasa a quedar gravada con IVA tratándose de bienes nuevos o usados, con prescindencia de si estos han sido construidos o no por quien está vendiendo. La exigencia está puesta entonces en la habitualidad. Quien compra con ánimo de reventa, entonces a partir de esta fecha, genera una venta de inmueble afecta a IVA. Y además se incluyó una presunción de habitualidad en estas normas relativa a la venta de inmuebles realizada antes del año o de adquirido o determinado de construir el inmueble. Entonces, ese es el escenario, el mapa normativo hasta la entrada en vigencia de la ley 21.210, la ley que es llamada modernización tributaria, donde se modifica esta situación levemente, digamos, y se deja en claro que la venta que queda afecta a IVA es la venta de inmuebles construidos realizadas por un vendedor habitual. Es decir, se pone el acento en la calidad del enajenante, del vendedor, debe ser un vendedor habitual, es decir, que haya adquirido con ánimo de reventa, y además se deja establecido que se trata de venta de inmuebles construidos. Se elimina también la presunción de habitualidad, por lo que a contar de esta nueva norma, de la vigencia de esta ley, se deja claramente establecido que es el servicio el que calificará la habitualidad atendiendo circunstancias de hechos. ¿Qué cosa diría yo que es relevante considerar en esta evolución? Primero, que la actividad de la construcción se incorporó en primer lugar y que luego se suma la actividad inmobiliaria. Y una segunda cuestión importante es que contábamos con una presunción de habitualidad que suponía que quien enajenaba antes del año era un vendedor habitual y por tanto generaba una operación gravada que se elimina con la ley 21.210. Y esa eliminación entonces obliga a realizar una labor de fiscalización y a recabar antecedentes para determinar si es que se trata de un vendedor habitual o no, y el propio contribuyente también determinará su condición de habitual o no en el esquema de autodeclaración de sus impuestos. Veamos entonces cómo queda visualmente esta definición de hecho gravado básico venta. La norma cambia levemente, ¿no es cierto? Se elimina la referencia a la exclusión de los terrenos porque el impuesto al valor agregado lo que busca precisamente es gravar el valor que se agrega en esa etapa de comercialización, ¿no? Entre la compra y la venta. Y el gravar los terrenos no se condice con esa idea. La norma anterior excluía expresamente los terrenos, hoy día se elimina esa frase y se le coloca apellido, ¿no es cierto? Se grava con IVA la venta de bienes corporales muebles o inmuebles, y si se trata de inmuebles que sean construidos. Y se establece expresamente que los terrenos no se van a encontrar afectos a los impuestos de la ley. Entonces se deja esta idea fuerza establecida en el entendido de que lo que se va a afectar con IVA, con impuesto al valor agregado, es precisamente
el valor o lo que agregue de valor el enajenante sobre este paño de terreno que ha construido, este paño de terreno adquirido y que luego construye. Una excepción a esta idea de que los terrenos no tributan con IVA, no se gravan con IVA, está dada por los terrenos urbanizados. Los terrenos urbanizados, que son aquellos que no cuentan con construcciones sobre él, sin embargo, se encuentran grabados con IVA. Y para la determinación de la base imponible, entonces lo que se hace es deducir el valor del terreno. Opera entonces esta idea de excluir, grabar el valor del terreno a través de una resta que se hace al precio de enajenación. Los terrenos urbanizados, entonces se entiende que constituyen la construcción de un bien corporal inmueble, aun cuando esas obras de urbanización puedan eventualmente ser no visibles, ¿no? Porque son subterráneas, porque van soterradas. La circular 37 del año 2020 se refiere a esta materia. También se innova en la ley sobre modernización tributaria en lo relativo al concepto de vendedor. En la norma antigua, muy parecida a la norma actual, aparece la definición de vendedor como cualquier persona natural o jurídica, como acontece en la mayoría de los impuestos, ¿no? La definición de contribuyente está en el Código Tributario y también hace referencia a las personas naturales o jurídicas, pero se incluyen acá también las comunidades y las sociedades de hecho. Ambas entidades que no cuentan con personalidad jurídica, sin embargo, para este tributo se les considera contribuyente. Que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles o inmuebles. En realidad, la norma antigua traía una expresión que decía que correspondía al Servicio de Impuestos Internos calificar a su juicio exclusivo la habitualidad. La expresión a su juicio exclusivo fue eliminada en cada uno de los pasajes de la ley en que aparecía mencionada la expresión a su juicio exclusivo, para dejar en el fondo allí una labor de calificación razonada, fundada, motivada, que el Servicio de Impuestos va a hacer respecto de cada una de esas situaciones en que antiguamente, ¿no es cierto?, resolvía a su juicio exclusivo, hoy día lo hace en general mediante la dictación de resoluciones debidamente fundadas. Y como correlato de la eliminación de esta idea o de esta expresión a su juicio exclusivo, aparece en la misma norma la expresión más bien corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar la habitualidad. Una cuestión importante está dada por la eliminación de esa presunción de habitualidad que nos trajo la reforma tributaria el año 2014 y 2016 y que entró en vigencia el año 2016, a partir del 1 de enero del año 2016. Se elimina esa presunción de habitualidad. Y fíjense que, dadas las circunstancias actuales, lo que ha acontecido en este año, por ejemplo, y desde el año pasado, uno podría decir, en una cuestión muy práctica, esto se nota, con la presunción que estaba vigente, cualquier persona que hubiese enajenado un inmueble antes de cumplir el año desde su adquisición o desde la construcción, se iba a entender, iba a operar la presunción de habitualidad y entonces en la venta iba a tener que recargar el impuesto al valor agregado. Fíjense que con la eliminación de la presunción pasa a ser esta una cuestión de hecho que el servicio debe calificar. Y, por ejemplo, las personas que durante este periodo han debido liquidar parte de su patrimonio vendiendo inmuebles, ¿no es cierto?, para generar con ello recursos frescos, están fuera de la presunción porque presunción no hay. La ley sobre modernización tributaria, al eliminar la presunción, ha dejado a esas personas que han liquidado sus bienes para obtener recursos frescos, digamos, fuera de cualquier ámbito de aplicación de una presunción y en principio no son contribuyentes de IVA si es que las adquisiciones que hicieron de esos bienes no fue para los efectos de una venta posterior. Esto todo sin saber que se venían los acontecimientos, al menos los acontecimientos sanitarios que nos han afectado durante todo este año. Además, la modernización tributaria hace una eliminación, elimina una frase, una oración que contenía la ley que hacía referencia al giro inmobiliario efectivo, es decir, la transferencia de inmuebles efectuadas por contribuyentes que, sin ser empresas, sin ser contribuyentes formalmente registrados como desarrolladores del giro inmobiliario, sin embargo, en la práctica compraban para vender.
Hay aquí una expresión que trajo la norma a partir del año 2016, pretendiendo, o más bien alineada con la idea de gravar la venta de inmuebles en la medida que la compra se haya hecho para una venta posterior, y la ley se hizo en ese minuto cargo de esa situación y contempló esta idea del giro inmobiliario efectivo. Y esa frase que hoy está eliminada decía que en esos casos se podrá considerar como habitual, se podía considerar como habitual. La verdad era una frase que traía algunos grados de, se señaló que podía ser generadora de falta de certeza y entonces está eliminada y hoy día la habitualidad del adquirente que luego enajena es lo que va a condicionar que esa venta de inmuebles se encuentre grabada con IVA. Entonces, las modificaciones tienen por objeto reforzar que la determinación de la habitualidad es una cuestión que depende del caso a caso. Corresponde y será fruto de un análisis que se efectúe por parte del órgano fiscalizador atendiendo las circunstancias particulares. Y en esto también hay espacio para que el propio contribuyente aporte antecedentes, si es que es objeto de un proceso de fiscalización que logren desvirtuar esa calificación de habitual, como por ejemplo la necesidad de flujos frescos, atendida la baja en los ingresos, la pérdida del trabajo, la necesidad de poder destinar esos flujos a otras inversiones, desbaratando de esa manera cualquier suerte de calificación de habitual. La habitualidad en IVA es muy particular. Se mide, se fija y se impregna en el sujeto en el momento en que adquiere un determinado bien. Cuando se adquieren bienes con ánimo de reventa, entonces se dice que en ese momento está presente la habitualidad. Es ese momento el que marca, no el momento en que se enajena el bien, en que sale del patrimonio, sino en el momento en que ingresa al patrimonio. Esa es la idea fuerza que está detrás y probablemente también la idea de simplificar la operatoria de este impuesto frente a estos actos de disposición, de venta, de enajenación de inmuebles. No se considera habitual de todas maneras la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias, ¿no? Estas ejecuciones se realizan forzadamente por orden del tribunal, ¿no? Y es el juez quien suscribe la escritura pública de compraventa que luego sirve de título para cambiar el nombre del propietario en el conservador de bienes raíces correspondiente. Tampoco hay habitualidad, por lo tanto tampoco habrá IVA en la enajenación cuando esta enajenación se efectúe, ¿no es cierto?, por entidades que están obligadas a vender dentro de cierto plazo. Entonces, la ejecución de garantías de inmuebles, más bien, adjudicados o recibidos en pago de deudas, por ejemplo, los bancos, la enajenación posterior no se va a entender que es habitual porque se hace en cumplimiento de una obligación legal. No hay un ánimo de adquirir para enajenar, sino que hay unas circunstancias que explican que se adquiera y una obligación legal de enajenar porque el giro de los bancos no es la actividad inmobiliaria, ¿no? Déjenme que se asomó un aviso acá. Y en todos aquellos casos en que se realizan ventas forzadas en pública subasta autorizadas, ¿no es cierto?, por resolución judicial. O sea, son más bien tres escenarios en que no vamos a estar frente a escenarios de habitualidad y por lo tanto no vamos a ver la aplicación del IVA. Pasemos revista a algunas modificaciones en materia de hechos gravados especiales. En particular, este webinar quiere poner atención en las modificaciones más relevantes que se hicieron a la ley sobre impuesto a las ventas y servicios. Y en materia de hechos gravados especiales, es decir, distintos a la venta que realiza respecto de un bien corporal mueble o inmueble construido con apellido un vendedor habitual y distintos al servicio, ¿no es cierto?, a esta acción o prestación que se realiza de manera remunerada y que corresponde a una actividad de aquellas mencionadas en la ley de la renta, en el artículo 20, número 3 y 4, que tienen que ver con actividades del comercio, industriales, de la minería, etcétera. Cuando estamos fuera de ese ámbito de los hechos gravados básicos, venta o servicios, entramos en el ámbito de los hechos gravados especiales. Y estas son situaciones
especiales, distintas, que o bien no quedan comprendidas por el hecho gravado básico, o hay alguna razón específica que explica que tengan una regulación particular. Y eso está todo contenido en el artículo 8. Los hechos gravados básicos están en el artículo 2, los hechos gravados especiales asimilados a venta o a servicio en el artículo 8. Y particularmente en la letra G se trata el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinaria. Aquí vale la pena detenernos un breve minuto porque estamos viendo que se trata de prestaciones que emanan, ¿no?, de un contrato o de un derecho real que se tiene sobre un determinado bien. Como se trata de prestaciones, estos hechos gravados se asimilan no a venta, sino que a servicios. Para estos hechos gravados, entonces, no se necesita habitualidad. La habitualidad es un requisito propio del hecho gravado venta y del hecho gravado general, básico venta. Entonces, como este se asocia a hecho gravado servicio, y el servicio en el IVA no exige habitualidad, vamos a ver que quien da en arriendo, quien da en subarriendo o quien cede a cambio de una remuneración bienes corporales inmuebles amoblados, por ejemplo, es un contribuyente de IVA. ¿Por qué? Porque incurre en ese hecho descrito en el artículo 8, letra G, sin necesidad de que sea habitual, sin necesidad de que haya que desarrolle esta actividad permanentemente, sin necesidad de que haya adquirido los bienes muebles con los que se alhaja un inmueble con ánimo de darlo en arriendo. Entonces nos olvidamos de ese cuestionamiento. Entonces este hecho gravado especial es bien peculiar porque primero se refiere a los bienes corporales muebles, todo el arriendo de bienes muebles, por ejemplo, el arriendo que efectúan las empresas de leasing, está gravado con IVA, porque el leasing es un contrato de arriendo que tiene o que cuenta, ¿no es cierto?, que contempla una opción de compra al término del periodo. También aquí cabe el arrendamiento de inmuebles. Entonces es importante porque el foco de esta actividad está puesta en los inmuebles. ¿Y cuándo? Cuando estos inmuebles están amoblados o cuando estos inmuebles cuenten con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial o industrial. O sea, no solo los inmuebles, o más bien, no se grava con IVA el mero arriendo de un inmueble. Un inmueble vacío no está gravado con IVA. No estaba ni estará gravado con IVA. Un inmueble amoblado estaba gravado con IVA y seguirá estando gravado con IVA, solo que el inmueble amoblado debe, a partir de la modernización tributaria, contar con bienes muebles suficientes que lo hagan útil, ¿no?, que le permitan al arrendatario destinarlo al uso para el cual ha tomado ese inmueble. Entonces, ¿dónde está la modificación? En el apellido. Hoy día se grava el arrendamiento de bienes inmuebles amoblados y también se grava el de inmueble con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial en la medida que esos bienes muebles con los que está dotado el inmueble o esas maquinarias o instalaciones con que está equipado ese inmueble sean suficientes. Allí está el apellido. O sea, uno debería imaginar hoy que no todo inmueble amoblado va a estar gravado con IVA, sino que va a estar gravado con IVA el inmueble amoblado con bienes suficientes, o sea, suficientemente dotado para ser empleado para los fines habitacionales, para usarlo como oficina. Y si se trata de un inmueble que cuente con instalaciones o maquinaria, está pensando la norma, ¿no?, en una especie de cierto grado de capacidad instalada. No basta hoy que cuente simplemente con un empalme eléctrico, ¿no es cierto?, de un alto amperaje que permita la conexión de máquinas, motores u otros componentes de alto consumo eléctrico, sino que se necesita que sean suficientes. Y para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos ha dictado una circular, la circular 37 del año 2020, donde entrega ciertos ejemplos acerca de cuándo se está frente al hecho gravado y cuándo no. La norma prevé en esta parte la dictación de una resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos en que se determinarán los criterios generales y situaciones que configurarán el hecho gravado. Esta resolución, que aún no se ha dictado, lo que debiera o lo que
establecerá, ¿no? Son esos parámetros generales que dan lugar, ¿no?, a la calificación de los hechos grabados, pero en ningún caso podría representar que el hecho grabado quede descrito o quede complementado por lo que establezca la resolución, porque en materia tributaria se aplica el principio de reserva legal de los tributos, el principio de legalidad, que en una mirada formal señala que debe estar en la ley establecido el sujeto del impuesto, el hecho grabado, la base imponible, la tasa aplicable, ¿no es cierto?, y también las exenciones. Entonces, esta resolución es una resolución que está mirando seguramente a dar, o que mirará a entregar certeza a los contribuyentes, no a dibujar el hecho grabado, que él ya está y solo puede estar establecido en la ley. Entonces, la circular 37, dentro de los ejemplos que señala, ¿no es cierto?, dice que si se trata, por ejemplo, del arrendamiento de un departamento, se entiende que cuenta con muebles con apellido, muebles suficientes, en la medida que incluya, ¿no es cierto?, una cama o un mueble de similar naturaleza. Podemos pensar aquí, no sé, en un sofá-cama o un mueble multipropósito, y también con otros enseres, y coloca como ejemplo, ¿no es cierto?, una mesa de comedor, vajilla, es decir, seguramente un lugar donde se pueda pernoctar, vivir, ¿no?, con lo básico. Está dando simplemente un ejemplo. Esto nos hace pensar en la figura de arrendamiento por días, ¿no?, de departamentos, casas amobladas, y entonces en la medida que permiten pasar la noche allí, ¿no es cierto?, con cierto nivel mínimo de comodidad o con cierto nivel básico de alojamiento, entonces ya queda dentro del mundo del IVA. No así si que solamente incluye, ¿no?, o un par de muebles que quedaron allí por el anterior arrendatario o están simplemente olvidados en el inmueble. Hay aquí un aporte porque se está señalando un ejemplo. Si se trata del arrendamiento de un inmueble destinado a oficina, la circular señala que se necesita que tenga un mobiliario suficiente, que incluya a lo menos un escritorio, una silla, un mueble adicional para archivo o para probablemente instalar allí otros equipos, ¿no es cierto?, computacionales, tecnológicos que sirvan para el desarrollo de la actividad. También una mesa de reunión, apoyo para computadores, impresoras. Bueno, está dando con un afán de facilitar el cumplimiento tributario, de dar ejemplos, se están consignando estas situaciones muy, muy especiales. Uno tendría hoy día que imaginarse esta realidad, ¿no? Por ejemplo, en el arrendamiento de algún sitio que podría perfectamente ser un inmueble habitacional, pensando en el teletrabajo, en sitios de trabajo colectivo que puedan ser reconvertidos y destinados a este tipo de labores. Entonces, es importante saber sobre qué tipo de bien se celebra el contrato de arrendamiento y cuál es el destino que se le va a dar a ese inmueble, para saber entonces cuánto de muebles va a requerir para configurar el hecho grabado. Son situaciones de hecho, pero la circular intenta de dar luces para la correcta calificación. Bueno, y si se trata del arrendamiento de un local comercial, la circular señala que se debe entender que necesita contar con instalaciones o con un espacio, ¿no es cierto?, que le permitan, por ejemplo, dar atención al público directo, estantes para guardar y exponer productos. Esta circular está dictada para contener aquí un criterio interpretativo, unas luces destinadas a los funcionarios, pero también a los contribuyentes, quienes pueden mirar este documento formal y someterse, o más bien sujetarse a él de buena fe, y entender allí, ¿no es cierto?, un espacio de protección, porque están actuando y reconociendo sus hechos económicos en sintonía con el entendimiento que la autoridad fiscalizadora tiene. Pero hay que considerar que los tiempos han cambiado, y aquí podríamos también dejar planteado, ha cambiado la manera de desarrollar la actividad del comercio, y ha cambiado la manera también de desarrollar las actividades que se generan a raíz del comercio. El despacho, ¿no?, la logística hoy día se lleva a cabo de otra manera. Entonces, este mesón para atender al público, tendríamos que entender hoy día también esta interpretación. Imagínenla ustedes en un escenario en que ya no atendemos público, no se atiende público, sino que se despacha la mercadería que va al público a través de sistemas de delivery, ¿no? Ahí yo veo que hay un espacio que se puede abordar y
que tiene que ver con cómo hoy día se están desarrollando las actividades económicas. Y cuando hablamos de estantes para guardar y exponer productos, bueno, también hoy día prácticamente el stock de mercaderías en los locales es muy pequeño, entonces estos estantes para guardar y exponer productos pueden ser algo distinto de las vitrinas tradicionales y pueden ser algo distinto de las bodegas de mercadería tradicionales, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo va cambiando la dinámica de los negocios y cómo la norma necesita ser aplicada a esa dinámica y adaptada también. Eso respecto de los arrendamientos. Entonces uno diría el arrendamiento de inmueble amoblado o el arrendamiento de inmueble con instalaciones o maquinarias se mantiene como hecho grabado especial asimilado a servicios, solo que con la modernización tributaria gana un apellido y ese apellido es que esté amoblado suficientemente o que cuente con equipamiento suficiente para el desarrollo de una actividad comercial o industrial. Otro hecho grabado que está regulado que se modifica, ¿no?, con la modernización tributaria tiene que ver con los leasing, con los contratos de arriendo con opción de compra, los que recaen sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor. Se eliminó la presunción de habitualidad cuando entre la adquisición o la construcción del bien raíz y la fecha de celebración del contrato transcurriera un plazo igual o inferior a un año. O sea, estamos viendo como una misma idea, la eliminación de una presunción de habitualidad que lleva de la mano la generación o el que se verifique el hecho grabado, eliminada en el hecho grabado básico de venta, se elimina también en los hechos grabados especiales asimilados a venta, donde esta habitualidad aparecía también. Aquí hay podríamos decir, una modernización y un ajuste que busca que guarde consistencia el actual dibujo o la actual presentación del hecho grabado básico con los hechos grabados especiales. Entonces, la modificación tiene por finalidad reforzar que la determinación de la habitualidad, ya que no hay una presunción que tenga que ver con el mero transcurso del tiempo, en los contratos de arriendo con opción de compra ahora, ya no en los contratos de compra-venta, ya no en las ventas, más bien como convenciones en general que sirvan para transferir el dominio, ya no tienen que ver solo con el transcurso del tiempo, sino que tiene que ver con las circunstancias particulares del caso específico, ¿no? Y que esa revisión de las circunstancias particulares llevará a concluir que estamos frente a un vendedor habitual o no. Una cuestión importante de mencionar tiene que ver con lo que establecía la ley sobre sobre simplificación tributaria. En esta historia de cambios tributarios tenemos primero una reforma tributaria del año 2014, la ley 20.780, tenemos un segundo pulso legislativo que está dado por la ley sobre modernización tributaria, ley 20.899 del año 2016, y tenemos este tercer pulso, ¿no?, que está dado por la ley 21.210 sobre modernización tributaria. Entonces tenemos reforma tributaria, simplificación, de la reforma tributaria y modernización tributaria. Vamos cambiando la palabra, la idea fuerza para poder entender en qué cuerpo legal, en qué momento de la historia nos estamos situando. Entonces, ese artículo establecía que las cuotas de contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles y la transferencia de inmuebles que se efectuaran en virtud de dichos contratos, en la medida que hayan sido celebrados por escritura pública o instrumento privado protocolizado con anterioridad al 1 de enero del año 2016, que fue el momento en que entró en vigencia el nuevo régimen tributario con IVA, ¿no?, aplicable a la actividad inmobiliaria, debía regirse por las disposiciones contenidas en la ley con anterioridad a esa fecha. Entonces, por la ley le dicen ley del IVA, pero es la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, vigente con anterioridad. Se le aplica entonces la ley antigua, no la ley nueva. Entonces, hay que tener presente esa disposición porque esos inmuebles quedaron anclados con ese régimen tributario en que no se aplicaba IVA en la venta del inmueble. Miremos la modernización en materia de base imponible. ¿Qué trajo la modernización tributaria? Y aquí se modificó el artículo 16, letra G, el 16 letra G de la ley sobre impuestos a la venta y servicios, que se refería a la base imponible en aquellos casos en que se enajenan bienes inmuebles adquiridos con ánimo de reventa,
pero que en la adquisición no fueron grabados con IVA. Entonces se trataba de una persona una entidad, un contribuyente de IVA que había adquirido con ánimo de reventa y que luego vendía con IVA en esa operación. Entonces, esa letra grababa la base imponible. Entonces, establecía, ¿no es cierto?, que la base imponible sería la diferencia entre los precios de compra y el precio de venta. Se compraba en 100, se vendía en 150, la base imponible 50 y sobre eso la tasa del impuesto. Entonces, hablaba de inmuebles usados. Se modificó esa norma para eliminar esa referencia a inmuebles usados y se dejó simplemente la referencia a inmuebles. En el caso de venta de bienes corporales inmuebles en cuya adquisición no se haya soportado el impuesto al valor agregado realizada por un vendedor habitual, es decir, alguien compró, no le recargaron IVA, por lo tanto no tiene algo muy relevante para la determinación del tributo, que es el crédito fiscal. No tiene crédito fiscal porque no le fue recargado en el momento de la adquisición. Luego va a vender. Entonces, la norma hoy día deja establecida de la misma manera la base imponible, pero elimina la referencia a los inmuebles usados y deja los inmuebles abiertos, ¿no? Y eso significa que se va a gravar con IVA, con independencia de si el inmueble es antiguo o es nuevo. No sé si alguien me puede dar feedback. Yo recibo un aviso acá que dice que la calidad de la conexión no es buena. No, está perfecta. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, pero esa base imponible, en esa situación muy especial en que alguien adquirió y no le recargaron IVA y luego vende y tiene que gravar con IVA, la operación debe recargarla en el precio, ¿no? Al comprador le va a tocar recibir el impacto del impuesto al valor agregado, establecía que el vendedor podía deducir del precio de venta como valor máximo asignado al terreno el valor comercial de ese terreno a la fecha de la operación. Entonces, ahí se producían algunos problemas muy importantes, ¿no? Porque muchas veces o no se asignaba valor o se generaban faltas de certeza y dificultades de marca mayor. La modernización corrige esto y dice que para esos efectos el vendedor deberá, primero reemplaza el podrá por el deberá. O sea, el podrá deducir no es un beneficio, no es una facultad, no es una opción, sino que es una regla para determinar la base imponible. Así es que así lo recoge la norma nueva. Dice, para estos efectos el vendedor deberá deducir del precio de venta el valor comercial de este a la fecha de la operación. Gran pregunta, ¿no? Ver cómo se determina el valor comercial de este inmueble a la fecha de la operación, porque estamos pensando en que el IVA no quiere gravar al componente del precio de venta que corresponde al terreno, ¿no? El IVA quiere gravar las construcciones, quiere gravar a los inmuebles construidos y obliga a rebajar del precio de venta, que es la base imponible de IVA por regla general, el valor del terreno. En estos casos, en estos contribuyentes, la base imponible no es el precio de venta, es la diferencia que hay entre el valor de compra y el valor de venta. Entonces, por eso esta modificación es importante prestarle atención, porque probablemente aquí van a estar todos aquellos quienes compraron con ánimo de revender y no soportaron el IVA en ese momento, no tienen un crédito fiscal que imputar al débito fiscal que se va a generar en la operación. Entonces, efectuada esa deducción, el vendedor deberá deducir del precio de adquisición del inmueble una cantidad equivalente al porcentaje que representa hoy día el valor comercial del terreno en el precio de venta. O sea, el valor comercial del terreno en el precio de venta. Antes decía el valor comercial asignado al terreno en el precio de venta. O sea, ya no depende de la voluntad de las partes, sino que el valor comercial que tenga el terreno en el momento de la venta. Entonces, en otras palabras, primero se despeja la duda en torno a si esta expresión podrá rebajar el valor del terreno, era una opción, un derecho, una franquicia, y lo que es peor aún, si es que podía generar con ese componente una parte de la venta como operación exenta.
todo eso se despeja, no es eso, el Servicio de Impuestos Internos lo había dicho mediante su jurisprudencia, se trataba de una norma, de una regla destinada a la configuración de la base imponible. Por lo tanto, el podrá era una expresión que ocupaba el legislador, pero era obligatorio, era una regla. Y hoy se hace obligatorio en la propia expresión de la ley, ¿ya? Entonces, es obligatoria la rebaja. Y respecto de la deducción del terreno que se ordena hacer, ¿no es cierto?, al precio de adquisición de estos vendedores especiales, que son vendedores que no soportaron IVA en la compra, la rebaja debe corresponder a una cantidad equivalente al porcentaje que representa el valor comercial del terreno hoy en el precio de venta, ¿no? Entonces aquí resulta irrelevante lo que las partes en el acuerdo, en el contrato, hayan establecido de común acuerdo, como que tanto corresponde al terreno y tanto otro corresponde al precio del inmueble ya construido, ¿no? Esto es un poquito para dejarlo fuera de la posibilidad de manejar con la redacción del contrato algo muy importante en IVA, que es la base imponible, ¿ya? Siempre pensando en la idea fuerza de que el IVA busca evitar gravar los terrenos, ¿eh? La propiedad, el paño desnudo, el sitio pelado, el sitio eriazo, como se dice en términos más coloquiales. Entonces, como cambia la norma, también aparece una facultad del servicio, o aparece regulada la facultad del servicio, para controlar, ¿no?, para tasar ese valor que podría eventualmente descontarse y corresponder a una suma notoriamente superior al valor comercial. Y aquí esta facultad de control lo que hace es, no es que cambie el valor que las partes le asignen al terreno, ni tampoco va a modificar en ningún caso la relación entre las partes, pero sí va a alterar. Si se ejerce esta facultad de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos podrá precisar cuál es ese valor comercial que es posible rebajar de la base imponible o del precio de venta. Aquí el valor comercial, entonces, el servicio lo tendrá que observar en el mercado, comparándolo con valores de inmuebles similares, de similares características, ubicados en la misma plaza y correspondientes a enajenaciones de un mismo tiempo, ¿no?, de una misma época, de una misma data, de una misma, podríamos decir, periodo de tiempo. Para el contribuyente el valor comercial lo puede acreditar con simplemente una tasación comercial emitida por una entidad bancaria, por ejemplo, que ha financiado la compra a través de un crédito hipotecario. Esa tasación por la que paga el cliente, ¿no?, que se incluye como gasto operacional, podrá servirle para concurrir si es que el servicio despacha una solicitud de aporte de antecedentes, si es que le requiere esa información. También sirve una tasación comercial efectuada por un profesional o una empresa del rubro, y también las tasaciones de inmuebles similares, no la del mismo propietario, el mismo contribuyente, pero puede ser que al vecino le haya financiado, ¿no?, un banco la compra, y entonces esa tasación de otro inmueble de similares características puede servir como un elemento de ayuda para fijar. Ahora pensemos o detengámonos brevemente en la base imponible, no de las operaciones en que una persona, una entidad, puede ser persona natural o jurídica, que haya adquirido sin IVA, enajena con IVA, sino que pensemos en un contribuyente que enajena inmuebles nuevos, ¿no? Y antes que eso, me confundí en realidad porque miré el artículo 17 y pensé que estaba apuntando a la rebaja de la base imponible. Me permiten rectificar. Tratándose del arrendamiento de inmuebles amoblados y de inmuebles con instalaciones o maquinarias, como el IVA no quiere gravar el terreno, ¿no?, quiere gravar lo otro, lo que está sobre el terreno, en este caso no quiere gravar el inmueble desnudo, sino que quiere gravar los bienes muebles que están en el inmueble. De alguna manera la técnica legislativa dice que se deducirá de la base imponible el equivalente al 11% del avalúo fiscal. Un poquitito pensando en la idea de un arriendo anual, un arriendo grabado. Cuando un arriendo de inmueble está grabado, cuando el inmueble cuenta con muebles, o cuando el inmueble cuenta con instalaciones o maquinarias que permiten el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial. Entonces, pensando en esos casos, la rebaja que se hace de la base imponible
va a ser el equivalente al 11%. Si es que se está cobrando una renta anual, será el 11% del avalúo fiscal. Si es que se cobra una renta mensual, será una 12ª parte, una parte de 12 del 11% del avalúo fiscal. Y con eso se sincera, ¿no?, el componente que sí va a quedar grabado con IVA. Aquí de nuevo la idea de grabar lo que se agrega de valor, ¿no? No el terreno, no el inmueble en este caso, porque el arrendamiento de inmueble sin muebles y sin maquinarias no está grabado con IVA. Y el ajuste que se hace es establecer la exigencia, ¿no?, del deberá deducirse, también en consistencia con esta idea de que es una regla para determinar la base imponible y no una operación exenta, no una franquicia, no una opción para el contribuyente. Entonces, aquí a lo mejor el detalle podríamos verlo en que si el arrendamiento se celebra por rentas mensuales, entonces se considera una 12ª parte. Y si el arrendamiento dura 7 meses y se paga de una sola vez, bueno, se considerarán 7 12avas partes del 11% del avalúo fiscal, por el periodo que corresponda, ¿no? El 11% está pensado para un arriendo anual. Entonces tenemos inmuebles amoblados grabados con IVA, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el desarrollo de una actividad comercial o industrial, no inmuebles como por ejemplo un colegio que cuenta con las instalaciones propias del colegio, no está amoblado, no tiene muebles, pero tiene instalaciones, ¿no? Está desprovisto de bienes muebles, pero tiene instalaciones que permiten el desarrollo de una actividad de enseñanza, por ejemplo, o una actividad de establecimiento de salud. Esas no quedan comprendidas dentro del hecho grabado especial del artículo 8º, letra G, porque esas, ni la actividad de la enseñanza, ni la actividad de prestaciones o establecimiento de salud corresponden a actividades consistentes en actividades comerciales o industriales. O sea, es muy acotado el hecho grabado del artículo 8, letra G. Y también el arrendamiento de establecimientos de comercio. Ahora sí, me había adelantado y por eso confundí el artículo 17 al que nos estábamos refiriendo hace un segundo. Tratándose de la venta de inmuebles nuevos, es decir, alguien que construye para vender, y ese es un contribuyente que ha soportado el IVA que le ha recargado la empresa constructora, o que ha comprado un inmueble y ha soportado el IVA que le ha recargado la empresa inmobiliaria, y luego va a gravar con IVA la enajenación. En ese caso, la base imponible está dada por el precio de venta, ¿no? Este es un caso normal, podríamos decir. No tiene el tratamiento del artículo 16, letra G, donde veíamos que se trataba de un enajenante que había adquirido sin ser gravado con IVA y que luego vendía o enajenaba, vendía en términos de la ley del IVA, debiendo gravar con IVA. En este caso, este contribuyente soportó IVA, tiene crédito fiscal, y va a generar IVA en la venta. Bueno, la ley también aquí en el artículo 17 decía que se podía deducir del precio de venta, ¿no es cierto?, un valor, el valor de adquisición del terreno que se encuentra incluido en la operación. Y la expresión era podrá. Lo mismo se establece, se reemplaza por deberá, porque esta es una regla de determinación de base imponible. Son imperativas, ¿no? Son reglas que ordenan proceder de una determinada manera, son normas de orden público. Entonces aparece la idea del podrá por el deberá, solo para aclarar, y se reconoce legalmente que en la determinación de la base imponible de la venta de inmuebles debe ser rebajado obligatoriamente el valor del terreno para los fines de gravar con IVA solamente el resto del componente del precio. La deducción que se hacía establecía la norma hasta antes de la modernización que no podía ser superior al doble del avalúo fiscal determinado para los efectos de la ley sobre impuesto territorial, ¿no? Para las contribuciones, nosotros nos relacionamos con esa ley en general a propósito de las contribuciones de bienes raíces. Entonces, salvo que entre la fecha de adquisición del mismo, del bien, haya transcurrido muy poco tiempo, ¿no es cierto? No menos de 3 años desde la fecha en que se celebre el contrato, en cuyo caso se deduce el valor efectivo de adquisición reajustado en la forma indicada precedentemente, como decía la norma. O sea, había una regulación especial
que establecía un tope para la rebaja del valor del terreno. Y esto generaba que muchas veces el valor del terreno era muy alto, ¿no? Y generaba unos problemas a la hora de determinar la base imponible. Y lo que se hizo, se apuntó fue a eliminar esta regla de ese inciso del artículo 17. Entonces, a partir de la fecha de vigencia de la modernización, se debe deducir del valor de venta el valor de adquisición reajustado de acuerdo con el porcentaje de IPC, por la variación de IPC, ¿no? Sin tope. Esto para permitir, en el fondo, que si el avalúo fiscal generaba un tope que impedía rebajar adecuadamente el valor de adquisición, impedir, o más bien para preservar en favor del contribuyente la posibilidad de rebajar ese valor de adquisición debidamente corregido por IPC. Son reglas un poquito, es verdad que son algo técnicas, pero lo que buscan hacer es, en buenas cuentas, eliminar un tope a esa rebaja. O sea, hoy día es sin tope, valor de adquisición, corregido por IPC hasta la fecha de venta, ¿no es cierto? Y como consecuencia de esto se elimina un procedimiento o la posibilidad de pedirle al Servicio de Impuestos Internos que en los casos en que había transcurrido muy poquito tiempo entre la adquisición de estas entidades que soportaban IVA en la adquisición y que luego al vender generaban o van a gravar con IVA, les permitía la antigua disposición pedirle al Servicio de Impuestos Internos que de alguna manera la autorización para deducir del precio estipulado el valor efectivo de adquisición del terreno, ¿no es cierto?, sin aplicar el tope de doble del valor de avalúo. Entonces, dado que se eliminó el tope, se eliminó también el procedimiento mediante el cual se le pedía al Servicio de Impuestos Internos esa autorización. En materia de inmuebles, hay que considerar esta idea a la que ya hemos recurrido, ¿no? Esta idea de que el crédito fiscal es un elemento muy determinante para fijar el monto del impuesto que se deba pagar, porque el crédito fiscal es una cifra a favor que se imputa contra el débito fiscal que genera la operación de venta. Entonces, el crédito fiscal, en términos generales, es deseable mantenerlo intacto, conservarlo para ocuparlo íntegramente contra los débitos fiscales generados en operaciones de venta. El artículo 23 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios dispone que el crédito fiscal está configurado, constituido por los impuestos soportados al adquirir bienes o al beneficiarse de servicios remunerados, y este IVA que impacta al adquirente, al comprador, o que impacta al cliente del prestador del servicio, se toma y se imputa a los débitos fiscales que correspondan al IVA recargado en las ventas. Pero ocurre que también se realizan operaciones en que no se recarga IVA. Entonces aparecen las operaciones exentas o las operaciones no gravadas, distintas unas de otras, por cierto. Unas están liberadas por expresa disposición del legislador, y las otras simplemente no cumplen con las exigencias del hecho gravado. Entonces, este crédito fiscal que corresponde al IVA recargado y que consta en las facturas, se puede aprovechar íntegramente cuando se realizan 100% operaciones gravadas. Pero cuando el contribuyente realiza operaciones exentas o no gravadas, el crédito fiscal se debe proporcionalizar. Pues bien, tratándose de inmuebles, no siempre se puede determinar antes de la venta si es que se va a realizar una venta afecta o no. ¿Por qué? Se sabe que la compra o la adquisición mediante la compra a un tercero soportando el IVA o la construcción por un tercero generó IVA, crédito fiscal, pero no se sabe si es que, por ejemplo, se va a enajenar o se va a vender a alguien que cuente con un subsidio habitacional. Entonces, como no siempre se puede determinar de manera anticipada si es que las operaciones van a ser todas gravadas o no, aparece con la modernización tributaria un mecanismo especial y que señala en el artículo 23, número 6, que cuando los contribuyentes dedicados habitualmente, estamos hablando de vendedores habitualmente a la venta de bienes corporales inmuebles o incluso a las empresas constructoras, no puedan determinar
la procedencia, ¿no es cierto?, del crédito fiscal, deberán ese impuesto soportado, es decir, todo el crédito fiscal, lo van a considerar provisionalmente como crédito fiscal del periodo correspondiente. ¿Qué periodo? Del periodo en que se les recarga. Y ese crédito fiscal va como un saquito, ¿no? Va a ir siendo descargado en cada periodo en que se realicen operaciones no gravadas o exentas. Y esto se hace no modificando el crédito fiscal propiamente tal, sino que se hace generando, ¿no es cierto?, un débito, un ajuste a los débitos. Lo que dispone la norma es, en el fondo, la obligación de llevar un registro auxiliar para llevar el control. ¿De qué cosa? Del crédito fiscal soportado, porque no se sabe si la venta de esa misma unidad o de estos bienes inmuebles va a generar efectivamente IVA en la salida. Y esto se materializa efectuando algunas anotaciones o el registro correspondiente en el código 920, asignado para el tipo, para ciertos documentos, ¿no es cierto? Y se genera un aumento en el débito. Y esto implica pasar por el código 154 del formulario 29, esto ya para quienes entran en el llenado del formulario periodo a periodo. Entonces, esto está reconociendo una realidad que enfrenta la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, que tiene que ver con que la venta en definitiva puede eventualmente quedar beneficiada por una exención establecida en favor del adquirente. Y eso va a obligar a gatillar una venta que no va a estar afecta. El servicio, mediante la resolución 24 del año 2020, de este año, estableció un sistema para la determinación del crédito fiscal del artículo 23 del L825. Esta resolución se dictó antes de la entrada en vigencia de la modernización tributaria y hay aquí una cuestión importante que considerar. Ojo que esta resolución establece, ¿no?, que aquellos contribuyentes que hayan iniciado actividades con anterioridad a la vigencia de la resolución que se dictó, tenían un plazo de 6 meses, un plazo que ya está vencido, para efectuar ajustes respecto de las operaciones efectuadas hasta 36 periodos anteriores a su vigencia. Esta norma, esta resolución es de especial interés para la industria inmobiliaria, para la industria de la construcción. A lo mejor es un tema mucho más específico, pero conviene tenerlo presente para tomar nota de él si es que se desempeñan en esa área o para seguirle la pista a esta disposición. Bueno, la modernización tributaria trajo una serie de modificaciones, ¿no? La normativa vinculada está en la legislación básica, Decreto Ley 825, el artículo primero del Decreto Ley 825, que contiene la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, está en la página web del servicio, está en la Ley 21.210, hay que acudir a las normas que fueron las precedentes, digamos, las anteriores a esta modernización tributaria, a la simplificación del año 2016 y a la anterior reforma tributaria del año 2014 para comprender adecuadamente el fenómeno del IVA en los inmuebles. Las circulares, las leyes están disponibles en el sitio del Congreso Nacional, en la Biblioteca del Congreso Nacional, y las circulares sobre esta materia relevantes son la circular 37, recientemente dictada, a propósito de estos hechos grabados especiales, particularmente interesante. Falta la circular general sobre las modificaciones de IVA, que ya estará pronta a salir, y la circular 13 del año 2016 y 42 del año 2015, siguiendo el camino, ¿no?, de las reformas que partieron en el 2014, se simplificó en el 2016 y hoy culminan con esta modernización. Toda esta batería de normativa está disponible en la página del servicio y se puede allí descargar. También dudas, consultas sobre esta materia es posible obtenerlas tanto en las preguntas frecuentes, pero también a través del botón contacto con el servicio, levantando la consulta o llamando a la mesa de ayuda, y si ya se trata de una consulta acerca de la interpretación de la ley, ingresando una consulta sobre la aplicación, sobre interpretación general de las normas, a través también del sitio personal con root y clave, se despliega la aplicación para efectuar la consulta. La página del servicio hoy día representa un espacio de relacionamiento muy expedito, muy intuitivo también, y que por supuesto los contribuyentes, los ciudadanos están llamados a utilizar para poder acercarse y recibir las acciones de facilitamiento
que el servicio de manera prioritaria está llamado a realizar. También se realizan charlas a las que se pueden sumar ustedes en la página, ¿no? Se inscriben en ella, la oferta aparece periódicamente renovada y luego les llega el enlace, los datos para la conexión. Son charlas realizadas por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y que buscan en el fondo socializar y también de alguna manera realizar una labor de empoderamiento ciudadano en una mejor comprensión del sistema tributario. Esa es una labor hermosa que los servidores públicos estamos llamados a hacer desde cualquiera de nuestras actividades y en cualquiera sea el formato en que nos toque desempeñarnos. Muchas gracias. Espero que estén ahí aún, si alguien me puede dar feedback. Sí, estás en vivo todavía. Bueno, Aida. Entonces estupendo y termino Ahora estoy en vivo yo, voy a plantear las preguntas. Estupendo. Doy las gracias Bien, a los asistentes y me despido y gustosa contestaré las consultas que se puedan plantear. Bien, buenas tardes a todos los que participaron de este webinar y se han seleccionado algunas preguntas en honor al tiempo. ¿Ya? Y la primera pregunta que se seleccionó fue, ¿se elimina habitualidad y el servicio califica? ¿Cuál sería esa calificación? ¿Algunos ejemplos? La verdad, lo que se elimina... no es... Aida, tienes que estar en vivo. Yo veo que estoy en vivo, ahora puedo dar respuesta. Gracias por el anuncio. La verdad, no se elimina la habitualidad. La habitualidad es un elemento... ¿Me escucha? Ya, muchas gracias. La habitualidad no se elimina. La habitualidad es un elemento estructurante del IVA, tratándose de hecho grabado básico venta, se requiere ser habitual, y también tratándose de hecho grabado especial asimilado a venta. Lo que se elimina es la presunción de habitualidad, o sea, una consecuencia dada solo por el poco plazo o el corto tiempo que ha estado un bien en mi patrimonio. Yo compro un bien y si lo vendía antes de un año, bien corporal mueble o inmueble construido, yo quedaba cubierta por una presunción de habitualidad. Entonces lo que se elimina es la presunción. Hoy día cada persona sabe, cada empresa sabe si compra con ánimo de reventa o no. Y calificará contablemente si lleva contabilidad de acuerdo a esa circunstancia, y si es una persona natural, bueno, si compra con ánimo de reventa, sabrá que al vender tendrá que recargar IVA. Lo que ocurre hoy día es que a falta de una presunción, el servicio, si quiere cambiar esa calificación, es decir, si una persona entiende que no es habitual y por eso no recarga IVA, si el servicio estima que sí se reúnen las características para considerarlo habitual, el servicio debe calificarlo fundadamente. Y eso aparecerá en los actos administrativos, por ejemplo, en la liquidación mediante la cual se le cobren esas diferencias de impuestos al valor agregado. Probablemente van a ser IVAs ni siquiera declarados, no son diferencias, no es más IVA, sino que todo el IVA que no recargó. Entonces, una idea fuerza es que la habitualidad está de la mano del hecho grabado básico venta y del hecho grabado especial asimilado a venta. Es la presunción la que se elimina y el servicio tiene la responsabilidad de calificar fundadamente. Ok, gracias Aida. Perfecto, yo veo que estoy en vivo. Sí, Darinka pregunta, ¿qué pasa con el arrendamiento de las oficinas virtuales cuando el cliente solo usa la dirección sin usar las instalaciones de esta? ¿Corresponde a un hecho grabado exento o cae dentro de los especiales? Claro. Ahí estoy en vivo. Muchas gracias, Roberto. Es una interesante pregunta, porque el arrendamiento o el contrato de oficina virtual, el arrendamiento de oficina virtual es un contrato que contiene prestaciones de distinta naturaleza.
Contiene prestaciones como, por ejemplo, primero la autorización para emplear ese domicilio para recibir correspondencia y para registrarlo probablemente ante el Servicio de Impuestos Internos. Por allí se explica. Seguramente contiene algunos servicios de asistente, de secretaria, ¿no? De recepción de correspondencia. A lo mejor incluye algunos servicios de trámites menores. Probablemente va a incluir también un componente de derecho al uso de sala de reuniones o algunas instalaciones, etc. Es decir, es un contrato complejo que tiene muchas prestaciones y como lo que se grava es el arrendamiento de inmueble amoblado, en este caso uno de los componentes, una de las prestaciones, calificaría con el hecho gravado especial asimilado a servicio, arrendamiento de inmueble amoblado, artículo 8, letra G, si es que esos muebles son suficientes, ¿no? Yo creo que aquí es muy relevante que sus contratos separen cada una de las prestaciones y les asignen valor a cada una de ellas, de manera de poder saber cuál es la parte del precio que va a estar efectivamente gravado con IVA y poder entonces dar cumplimiento a las obligaciones tributarias y gozar, si es que el arrendatario es el que está pagando por estos servicios complejos o por estas prestaciones múltiples, saber que tiene un crédito fiscal en su mano correctamente determinado. La modernización tributaria, esta materia, también una idea fuerza y señala que cuando no se pueda separar, ¿no? El contribuyente no pueda separar, entonces todo se va a entender gravado con IVA. Pero en este contrato en particular, en las oficinas virtuales, a mí me da la sensación de que es posible separar. Uno esperaría entonces como cliente, como arrendador y también como órgano fiscalizador que esos contratos especificaran las distintas prestaciones, señalaran qué parte del precio corresponde o del valor de arriendo corresponde a cada una de ellas y que se facture correctamente el componente que corresponde a inmueble amoblado. De todas maneras, si esa consulta la tiene así de clara, está muy bien planteada, es una interesante consulta para hacer al Servicio de Impuestos Internos a través de este mecanismo disponible a través de la página web. Cualquier persona puede efectuar consultas al director nacional. Y son, además, controladas en un registro público transparente, ¿no? Se puede ver las consultas que ha hecho o el contribuyente, los estudiantes, los profesores, los centros de investigación, etc. Ok, gracias, Ida. Gracias, Ida. La siguiente pregunta, estimada, ¿cómo se determinaría la base imponible en la venta de inmuebles, puesto que la ley establece que se debe rebajar el valor del terreno? Ejemplo, si tengo un departamento y deseo venderlo, ¿debería aplicar el 19% sobre el valor de venta sin ninguna deducción? Es una interesante pregunta porque cuando se adquiere un departamento, por ejemplo, se adquiere la unidad vendible y un porcentaje en los bienes comunes entre los cuales se encuentra el terreno sobre el cual se emplaza el edificio. Entonces, y ese porcentaje sobre los bienes comunes no tuvo cuantificación en el contrato de adquisición. Entonces, cuando se vende, lo que se está vendiendo es el mismo inmueble con el porcentaje o con los derechos en la participación en los bienes comunes entre los cuales se encuentra el terreno. Es una interesante pregunta. Yo creo que si en la adquisición no se ha diferenciado, la venta va a originar, si es que está grabada con IVA, es decir, alguien adquirió para vender, el precio total sería el valor afecto. Pero es interesante porque esto es fácil de apreciar cuando se trata de una propiedad horizontal, ¿no? Parcelas, loteos planos, podríamos decir, sitios acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria, los loteos tipo B. Pero cuando se trata de la construcción en altura, el componente del terreno va desapareciendo. Prefiero quedarme con esa pregunta, revisar bien cuál sería su tratamiento y ofrecer a la universidad una respuesta
ordenada, ¿no? Con el fundamento, porque creo que no he visto alguna jurisprudencia o alguna instrucción que me permita dar una respuesta certera, pero yo me aproximaría considerando el precio total de venta como base imponible de IVA, porque se compró en esas mismas condiciones. Y en la compra en esas mismas condiciones, ese terreno sobre el cual se tiene derechos es un componente de los bienes comunes. Realmente, si yo compré un departamento para vender, no compré un terreno, compré una unidad vendible distinta. Incluso la resolución de copropiedad inmobiliaria que dicta la municipalidad reconoce al departamento como una unidad distinta. Y desde el punto de vista tributario, tiene un rol distinto al rol que tenía el paño de terreno o los paños de terrenos, que son los que se denominan roles matrices, que quedan vivos por un rato, pero pronto entran a ocupar su lugar los avalúos o los roles de avalúo individual, ¿no? Que entran en vigencia generalmente al año siguiente de la entrega del proyecto. Ok, gracias, Aida. La penúltima pregunta, en honor al tiempo. O sea, ¿el arriendo de la casa en la playa ahora estaría afecto a IVA? Es una interesante pregunta y la verdad es que el arrendamiento de una casa en la playa, asumiendo que cuenta con bienes muebles, porque no es un inmueble que sirva para el ejercicio de una actividad comercial o industrial, naturalmente, ¿no? Suponiendo que está amoblada, estuvo siempre grabada y sigue estando, solo que hoy esos bienes muebles, por ley, deben ser bienes muebles suficientes para servir para el destino al que se dedica. Y aquí no es relevante si acaso siempre se ha dedicado o ha destinado este inmueble al arrendamiento, tampoco es relevante el ánimo del propietario, tampoco es relevante si quien lo da en arriendo es el dueño o no, porque el hecho grabado incluye el subarrendamiento. Esta es una situación en la que puede estar cualquier persona que cede el inmueble amoblado a un tercero a cambio de una remuneración. Y en esta situación están también quienes se incorporan, por ejemplo, a prestar servicios de arriendo por días a través de plataformas, ¿no? Donde uno puede tomar el arriendo, aunque no sea en un lugar de veraneo, puede ser en la ciudad. Este es el impacto que tiene, esta es la carga tributaria que tiene. Y si lo va a hacer habitualmente, pues bien, habrá obligación de dar aviso de inicio de actividades. Y si es algo ocasional, se puede solicitar la emisión del giro al director, a la dirección regional para dar cumplimiento a la obligación de pago de este IVA, que es el 19%. En Chile tenemos una tasa proporcional única del 19% sobre el valor de arriendo, descontando el 11% del avalúo fiscal. Y si el arriendo es por un mes, será descontando un 12avo de ese avalúo. Y si es por 15 días, será un 24avo de ese. Y así vamos jugando con la proporción. Ok. Bien, la última pregunta para cerrar este webinar. Si como persona natural compro un terreno y después de un año se vende, ¿es considerado habitual y o está afecto a IVA? Es una interesante pregunta. Las operaciones, la venta de terrenos, aunque sea habitual, no está grabada con IVA. Lo que se necesita para que esté grabado con IVA o cuándo va a haber IVA, cuando ese terreno esté construido. Y también va a estar grabado con IVA, aunque no esté construido sobre la superficie del terreno, cuando esté urbanizado, porque se entiende que allí hay una construcción. Eso es una idea importante de tener presente. Entonces, si compra un terreno, sitio Eriazo, y lo vende, aunque lo haga antes del año, en IVA no va a estar grabado con IVA. Si lo compra, lo urbaniza y lo vende, va a estar grabado con IVA, descontando el valor del terreno. Y eso significa que va a quedar grabado, entonces, la urbanización, ese valor agregado, y probablemente también la plusvalía del terreno,
porque el terreno costaba 100 en el momento de la compra y probablemente vendido urbanizado, esos terrenos ya valen más. Entonces, ahí se da un fenómeno especial que convendría tener presente, pero en IVA, en principio, no hay efecto si al terreno no se le agregan ni construcciones ni urbanización. En impuesto a la renta, es importante considerar lo que señala la persona que formuló la pregunta, porque el tratamiento tributario de la ganancia de capital, ya no frente a IVA, frente a renta, y podríamos tener otro webinar para conversar acerca de eso, frente a renta es distinto si se vende antes del año o si se vende después del año. Y es distinto si es que se trata de un terreno que se compró resultado de un loteo, de una subdivisión, o si no lo es. También es distinto si se le vende a un relacionado o a un no relacionado. Esas cuestiones son importantes para determinar la situación tributaria del contribuyente en el mes de abril del próximo año, aun cuando no haya debido recargar el IVA. Un saludo a la ley de la renta, entonces, le hacemos en este webinar. Bien, gracias Ida por todas tus respuestas, gracias por la disposición a realizar este webinar y a los que están conectados, agradecido a nombre de la Escuela Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello de que hayan participado de esta exposición y este conocimiento que hay que distribuirlo ya al resto ya, y que sirve no solamente para una actividad profesional, sino que también puede servir para los casos particulares de las personas naturales que muchas veces se ven afectadas por disposiciones tributarias. Los dejo invitados para noviembre, porque en noviembre vamos a tener otro webinar que va a estar asociado a temas de doble tributación, ya cuando las rentas circulan entre los países. ¿Ya? Así que eso es, muchas gracias a todos, ¿ya? Y nos vemos en noviembre con el último webinar del ciclo del segundo semestre de 2020. Que estén bien, gracias. Muchas gracias.